saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a ir a la reflexión del domingo. Vamos a meditar y a reflexionar en la palabra del Señor en este día domingo. Acompáñeme, vamos a la Biblia. Carta del siervo de Dios Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, versículos 22 hasta el versículo 27. La parte del cierre del capítulo 1. Repito nuevamente, Santiago capítulo 1, versículos 22 al versículo 27. Búsquelo. Santiago y Judas, hermanos de madre del Señor Jesucristo, fueron parte de los que dudaron de su hermano en condición de Mesías en un principio, y la Biblia lo relata. Lo trataron de loco, dijeron que estaba fuera de sí. En el mismo caso del capítulo 7 de San Juan, se veía el rechazo en medio de la fiesta de los tabernáculos. Pero resulta que este Santiago llegó a ser un líder muy importante y al mismo tiempo un escritor. Y se le denomina el escritor del Evangelio práctico. Lo que escribe en esta breve carta de 5 capítulos nos aterriza a cómo vivir de manera práctica el Evangelio. Y hoy vamos a aprender algo bien importante. ¿Lo encontró? Bien, entonces leeré Santiago capítulo 1, versículos 22 al 27, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios, que a la letra dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a meditar bajo el tema la verdadera religión. La verdadera religión. Yo creo que usted ha escuchado más de una vez, y quizás incluso lo ha dicho, seamos honestos: Jesús no es religión, Jesús es relación. A lo cual le digo que en un 50% está correcto, porque efectivamente Jesús es relación. Pero Jesús no es religión. Otros dicen: yo sigo el Evangelio de Cristo, no sigo ninguna religión. Nuevamente 50 y 50, porque efectivamente sí seguimos los pasos del Maestro, por ende seguimos el camino del Evangelio, pero que el Evangelio no es religión. Y tercero, que también se escucha cada tanto: yo no soy religioso, yo soy un discípulo de Cristo. Nuevamente estamos en lo mismo. Ahora, si usted es de los que persevera, si yo soy de los que pongo por obra la palabra y permanezco en ella, estoy en el grupo de los discípulos. Porque seamos honestos, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente por lo general pasa a ser un discípulo.
Somos discípulos cuando efectivamente hacemos lo que dice acá Santiago, poner la palabra por obra. Pero analicemos esa idea de que no somos religión, que no seguimos ninguna religión, que no somos religiosos, que Jesús está desligado de la religión. Veámoslo. Después que este siervo de Dios, en este capítulo 1, nos enseña cosas tan lindas, como no ser bipolares espirituales, como si falta sabiduría la pidamos porque Dios la da abundantemente, pero sin dudar, cuando nos enseña que desde el propio corazón surge la maldad, también nos enseña la importancia de ser hacedores de la palabra. En otras palabras, de poner la palabra en práctica. Por eso se le denomina el escritor del Evangelio práctico, porque aconseja pasar desde la teoría a la práctica. En palabras muy sencillas está diciendo que nos engañamos a nosotros mismos si solamente somos personas que escuchamos la enseñanza, pero no la llevamos a la obra. Si no practicamos lo que predicamos, somos hipócritas. Y si no vivimos lo que aprendemos, quedamos sin provecho, sin fruto, sin crecimiento. Y en este pasaje aparece en más de una ocasión la palabra religión. Quiero centrar mi mirada desde el versículo 26 al 27. Si alguno se cree religioso, ¿escucho bien? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Eso es lo que ocurría con los fariseos. Entonces, la censura de Dios no es hacia la religión en sí, ni al que la sigue, el cual sería un religioso, sino que la censura de Dios es hacia el que sigue hipócritamente una religión que pasa a ser una religión hipócrita. Los fariseos quitaron el sentido correcto de aplicar la ley, sacaron el amor, la gracia y la misericordia y la sustituyeron por el ritual mecánico. Y eso es lo que Cristo censuró fuertemente. Vean casita San Mateo 23 y observen los grandes ay. Y un ay es una expresión de dolor y juicio de parte de Dios hacia los que se han rebelado contra Él. Entonces Cristo anuncia gran dolor y juicio sobre aquellos religiosos hipócritas, ritualistas y mecánicos que pasaba con los fariseos. Y cuando digo mecánicos, me refiero a que ellos hacían todas las cosas externamente, pero sin un corazón sincero delante de Dios. Entonces aquí está hablando que hay algunos que pueden creerse religiosos, pero sus hechos echan por tierra sus dichos. Y después declara, la religión pura. Entonces existe una religión pura y sin mancha, porque mácula es mancha. La religión pura y santa, la religión que no involucra pecado, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, sin pecado delante de Dios. O sea, esforzarnos en vivir bajo los parámetros que Dios ha establecido, que es el gran factor de la obediencia a Él. Entonces, si aquí observamos la parte final, la religión verdadera es el cumplimiento de los dos grandes mandamientos de Dios, llevarlos a la obra. Dentro del margen de San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, magistralmente el Señor Jesucristo los 10 grandes mandamientos de Éxodo 20 los resume en dos grandes mandamientos. El primer gran mandamiento, que resume los primeros 4 de Éxodo 20, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y Él dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Y los restantes 6, que lo resume en uno, tienen que ver con nuestra relación hacia el prójimo. Y dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Porque de esto depende toda la revelación, toda la ley y los profetas. Entonces, cuando ponemos por obra esto, entendemos que amando al prójimo vamos a cumplir la palabra, porque vamos a ponernos en los zapatos del que sufre, vamos a apoyar al que está en la necesidad
y vamos a evitar de hablar mal de aquel que también tiene la imagen de Cristo. Por otro lado, amando a Dios va a activarse fuertemente el temor reverente, y eso nos va a permitir guardarnos del mal en el mundo para presentarnos delante de Dios como Él lo ha estipulado en su palabra, la obediencia. Entonces, incluso desde la definición, ¿quién sería y quién cumplió las expectativas plenas de la religión pura y sin mancha es Cristo? Cristo es la verdadera religión, porque religar es el concepto básico de religión, y religar significa volver a unir. El problema es que hay religiones que se enfocan a la inversa. Toda religión sin Cristo es un esfuerzo humano de llegar a Dios. Toda religión humana sin Cristo es querer ir desde la tierra al cielo sin Cristo. No se puede. El verdadero evangelio, que es la religión pura de Cristo, vino del cielo a la tierra para facultar la salvación de los hombres. Pero en esencia Cristo cumplió perfectamente la ley, llevando a la práctica los 2 grandes mandamientos, y dejó esos 2 grandes mandamientos para que nosotros le imitemos como sus discípulos. Y él, al haber cumplido las expectativas plena y perfectamente de esos 2 grandes mandamientos de resumen, Cristo pasa a ser la pura y perfecta religión, porque Él nos vuelve a ligar, nos religa para ser salvos para con el Padre. Entonces, no digamos que Cristo no es religión. Claro, Cristo es relación, pero relación para volvernos a ligar con el Padre. Entonces, más correcto sería decir, Cristo es la verdadera religión que nos da la relación de salvación. También hay que entender que teología es nuestro conocimiento de Dios y religión es cómo ponemos en práctica ese conocimiento. Por lo tanto, cada vez que expresamos nuestra fe y demostramos lo que conocemos de Dios y le adoramos, le alabamos, estamos llevando adelante una práctica religiosa. Entonces, en esencia, también somos religiosos. Lo que no somos, o tratamos de no ser, es ser religiosos hipócritas, ser religiosos de dichos y de no hechos, ser religiosos de labios, no de corazón. Lo que tratamos de no ser es ser religiosos como los fariseos, que todo lo hicieron externamente, mecánicamente, ritualistamente, pero sin la esencia espiritual. Dios nos libre de aquello. Entonces, ya al cierre de la reflexión de hoy, quiero presentar un punto clave en esto. Debemos entender de manera correcta cuál es nuestra relación y posición en Cristo. Nuestras relaciones de hijo, de hija, de salvo, de salva. Esa es nuestra relación con Él, que también pasa a ser nuestra nueva posición. Pero resulta que estamos religados a Dios por causa y obra de Cristo. Entonces, en nuestra nueva vida, estamos tratando de practicar conforme a Biblia la verdadera religión. Ya no digamos más, no tengo nada que ver con la religión, porque en esencia hemos sido nuevamente ligados al Padre para salvación por el perfecto cumplimiento de la palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Saludos de paz, amor y bendición desde donde había cada uno de ustedes.